Pongamos nuestro curso en manos del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso que hablará sobre el credo. Y ya desde ahí tendríamos que hacer algunas aclaraciones porque mediante este curso vamos a ir escuchando que de hecho no existe solamente un credo, sino varios credos. Nosotros conocemos primordialmente dos. Le llamamos el credo corto y el credo largo, ¿verdad? El credo corto lo solemos pues compartir, hablar de él, allá en la época de Pascua primordialmente, y es el también llamado credo de los apóstoles, mientras que el credo largo es el que llamamos credo niceno-constantinopolitano. Bueno, pues es un nombre mucho más largo y vamos a ver que debe su nombre a dos localidades, una es Nicea y otra es Constantinopla, pero tenemos que ir viendo un poquito sobre esto, es un poquito más extenso este credo. Y bueno, pues vamos a ver que ya desde ahí ya tenemos dos credos, ¿verdad? Entonces, hablar de un curso que se llama El Credo, ya desde ahí es un poco engañoso el título. Y más porque nos vamos a dar cuenta que durante la historia de la Iglesia ha habido más credos. Por lo que significa así, tal cual, literalmente, a la letra vaya. Pero vamos poquito a poquito que apenas vamos empezando, mis queridos hermanos. Pues bien, me da mucho gusto entonces que podamos iniciar este curso en el nombre de Dios y curiosamente el tema del credo vamos a ir viendo que es tan fuerte que en ocasiones cuando alguien está yéndose por una enseñanza, unas ideas que son desconocidas o contrarias a nuestra fe, en ocasiones hay una medicina, por así llamarle, que es la recitación consciente, la apropiación del credo. Me acuerdo que, de hecho, durante algunos cursos que hemos realizado, cuando empezamos el curso, en otros momentos, solía decirles así, vamos a hacer el credo, y les decía yo en ese momento, y que quede asentado, por así decirlo, que si digo o que si en este curso decimos una palabra que vaya en contra de la fe cristiana, habiendo ya hecho la recitación del credo, cargo yo, decía, con toda la responsabilidad. Es decir, que si hay un error de fe, un error doctrinal, que sepan que es mío 100% porque nos hemos adherido al credo de nuestra iglesia. Es tan fuerte, repito, que llega a ser hasta medicinal esta recitación consciente del credo. Bueno, sabemos que en la tradición también lo recitamos de manera mecánica, automática, pero sobre eso el día de hoy no hablaremos, eso lo vamos a dejar para los últimos temas que son ya los de la aplicación. El subtítulo de nuestro curso es Origen, Historia y Contenido. Entonces, los dos primeros puntos creo yo que podríamos quizás hasta englobarlos, origen e historia, porque el origen está dentro de la historia, por supuesto, y probablemente hubiésemos podido también decir historia, contenido y aplicación, práctica, aplicación en la vida, para que podamos ver de una manera significativa lo que el credo representa y hace en la vida de fe, en la vida del cristiano. Pero vamos poco a poco. Tenemos entonces que hacer este peregrinaje, como me gusta mucho decir, esta caminata para poder llegar justamente a entender qué es lo que decimos cuando decimos el credo. Y tenemos que partir entonces de algo que es conocido como el mandato misionero. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esta expresión, el mandato misionero, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo comisionando a los apóstoles, comisionando. Recordemos que allá en el Evangelio de San Juan
Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús se aparece resucitado a sus apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Y sabemos que enviado significa, o se dice, perdón, en griego, apóstol. Entonces, bueno, no exactamente apóstol, sino apóstolos, pero bueno, eso es ya indiferente. Jesús es un apóstol del Padre, es un enviado del Padre, pero y tiene una misión. Al ser enviado, pues tiene una misión, por supuesto. Pero después él mismo comparte su misión. Comparte su misión. Por eso se habla de una comisión, una misión conjunta, una misión con alguien más. Es decir, la misión de Jesús ahora es compartida a toda la iglesia. Y aquí he propuesto dos citas que, insisto, las conocemos muy bien. La primera, bueno, en el panorama o en esa línea temporal, aparece primero Marcos 16:15 y después Mateo 28:19, pero eso de momento es irrelevante. Vamos a ver. Mateo 28:19 dice así: Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí estaría bien agregarle versículo 20 también, porque dice lo que de hecho quería enfatizar. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Jesús envía, pues, a sus discípulos, los convierte en apóstoles, a sus aprendices los hace enviados, pero no para que hablen cualquier cosa, sino para que hablen, para que compartan lo que a su vez ellos han aprendido. Curiosamente, bueno, hoy estamos a 7 de marzo, martes, y el pasado domingo, pues se leyó en este año 2023, se leyó el pasaje de la transfiguración. Y aquí lo importante que quiero resaltar nada más es que Jesús se lleva únicamente a 3 de sus apóstoles. Y no es la única ocasión en que esos 3 van con Jesús. Pensemos, por ejemplo, en la resurrección de la hija de Jairo, también estaban esos 3. En la misma agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní estaban esos mismos 3. ¿Y por qué? Pues porque ellos lo primero que van a hacer es dar testimonio. Es decir, lo que han vivido lo van a compartir. ¿Sí? Van a ser testigos. Entonces, eso es lo que está también visto en este momento, que Jesús ha enseñado a sus discípulos, pero ahora está transformando a sus discípulos en maestros, porque lo está enviando también a enseñar a los demás. De manera, pues por así decirlo, análoga, de manera paralela, tenemos el texto de Marcos 16:15, que dice así: Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. Amén. Una vez más nos encontramos con esta parte, y es que yo recuerdo que al menos en esta segunda cita que acabo de leer, que es la de Marcos 16:15, recuerdo mucho que cuando estudié teología, una religiosa que había estudiado Sagradas Escrituras en Roma fue mi maestra, y ella nos decía que la traducción quizá un poquito más certera de este texto de Marcos 16:15 no era vayan y evangelicen, que es como generalmente la decimos, vayan y anuncien el evangelio, ¿no? Sino que se podría traducir de otra manera, yendo por todo el mundo. Yendo, no es propiamente vayan por todo el mundo. La orden no es ir, la orden es evangelizar. El imperativo no es que dejemos lo que tenemos aquí y que salgamos a todas partes. No, no. El imperativo es que donde andemos, ahí evangelicemos. Porque ya ven que a veces, y sobre todo cuando uno es joven, pues le gusta mucho esta idea aventurera, ¿no?
de la misión adyentes, la misión hacia afuera, y uno quisiera comerse el mundo misionando y anunciando al Señor, pero a veces no damos testimonio ni en nuestras casas. En cuanto jóvenes, y sigo con el ejemplo, por supuesto, en cuanto jóvenes a veces ni tendemos la cama, ni lavamos los trastes que ocupamos, ni hacemos nada por la familia, pero eso sí, según nosotros queremos ir a los confines de la tierra a llevar el Evangelio. Hay que empezar por casa también para poder ser un poquito más coherentes. No es excluyente, sino mutuamente incluyente el testimonio hacia adentro y el testimonio hacia afuera, ad intra y ad extra. Bueno, entonces el Señor nos ha mandado, pues insisto, ¿no? A evangelizar, nos ha mandado en esta misión, pero nos ha dicho que tenemos que decir lo que Él ha comentado. Pero sabemos, en primer lugar, que hay cosas que el Señor fue muy claro al decirlas, pero no todas, no todas. Ya desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 nos encontramos con una pequeña controversia, bueno, desde un poco antes, pero en el capítulo 15 viene la resolución de esta controversia, en el llamado así Concilio de Jerusalén, puesto que el Señor Jesús había dicho que evangelizaran, que anunciaran el Evangelio, lo acabamos de escuchar. Sin embargo, pues cuando se anunciaba a los judíos, un judío creía en el Mesías y entonces si aceptaba a Cristo, estaba aceptando al Mesías, no había inconveniente. Pero ¿a quién en todo caso, cuando se empezó la iglesia a expandir y evangelizaba a otros, ya no judíos, a quién aceptaban ellos? Puesto que ellos no creían en un Mesías, no creían en Jesús el Mesías, no creían en Jesús el Salvador, el Cristo. Entonces, ¿a quién aceptaban o a quién recibían? En su mente, por lo menos, ¿no? En su vida, pues al mismo, por supuesto, no hay dos, es uno solo. Pero me refiero a que la problemática fue que decían algunos, bueno, pues es que para aceptar a Jesucristo tienen que primero hacerse judíos. Y ya siendo judíos, después pueden hacerse cristianos. Y algunos así lo peleaban y así lo proponían, pero no todos, obviamente, ¿no? Y entonces tuvo que darse esta resolución. Aquí habría que preguntarse, ¿pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, ¿tienen que hacerse judíos para después cristianos? O Jesús dijo, no importa que no sean judíos, todos pueden ser cristianos. Y uno busca la escritura y se da cuenta de que no dijo nada Jesús sobre eso, ¿verdad? Entonces, este punto es muy importante porque nos damos cuenta de que el Señor Jesús sí dijo otra cosa, bueno, que está contenida en el Evangelio de Juan, cuando está en el famoso discurso de despedida, y en particular en los capítulos 16 y 17, habla de la venida del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo les va, usando mis palabras, les va a aclarar algunas dudas que tengan todavía. Si no hay muchas cosas que quiero decirles, pero todavía no. Cuando venga el Espíritu, la verdad, Él les va a decir todo, Él les va a aclarar todo y con Él lo van a poder entender todo. Entonces, la misma Escritura nos está diciendo que en tiempos de Jesús no todo estaba ya condensado, así como tal, que no recibimos un paquete, así ya, y es esto lo que hay que creer y es esto lo que hay que predicar, sino que lo que tuvimos fue, voy a usar esta expresión, una semilla, y esta semilla la iglesia tuvo que hacer que creciera, que brotara para empezar, por supuesto, que creciera y que diera fruto, por supuesto, ¿no? Entonces, esa ya fue la acción del Espíritu Santo. Pero bien, vamos por partes. Entonces, nos encontramos con esta situación de entrada, ¿verdad? Insisto, si ustedes recuerdan ahora, aquí, paralelamente a lo que estamos diciendo, la iglesia va creciendo, estamos hablando todavía del primer siglo de la iglesia, en el cual empieza ya a haber ciertas circunstancias que no son tan halagüeñas, que no son tan perfectas para lo que pudiéramos pensar de la iglesia, pero aún así la iglesia iba avanzando. Pero la iglesia siempre ha tenido dificultad en dos rubros, mis queridos hermanos. Una dificultad problemática, una cuestión dura, difícil, que viene desde fuera, pero también hay problemáticas que vienen desde dentro. ¿Qué significa esto?
Problemáticas que vienen de fuera, rápidamente ponemos las persecuciones. Estas, por supuesto que fueron situaciones difíciles para la iglesia, pero que no obstante, a pesar de esta dificultad, en realidad ayudó mucho a que la iglesia también se fortaleciera en la fe. Esto de verdad que es algo muy interesante, porque yo sé que estamos en otro tiempo, yo sé que hay cosas muy diversas, pero a mí me sigue conflictuando mucho que lo que busquemos muchas veces no sea anunciar el Evangelio como iglesia, no sea mostrar con nuestra vida, con los actos, con las palabras a Cristo Salvador, sino que nos interesa a veces mucho más, por ejemplo, que haya leyes justas. Eso no es malo, eso no es malo, pero tenemos que entender que Cristo nos envió a evangelizar, no a legalizar el Evangelio. ¿Sí? Ese hasta me lo voy a apuntar ahorita porque es importante que lo pongamos así claro como es. Cristo nos envió a evangelizar, no a legalizar el evangelio, porque había justamente eh, leyes que eran contrarias al evangelio en los tiempos de los primeros cristianos. ¿Y a poco los cristianos luchaban porque fueran cambiadas esas leyes? Para nada. Luchaban por anunciar el evangelio, luchaban por vivir el evangelio, por ser puros en la fe. Entonces, venían situaciones de fuera y estas situaciones le ayudaron a la iglesia a tener una coherencia y una cohesión interna que eran muy, muy fuertes. Pero, decíamos, también había cosas que venían de dentro, perdón, que esas como que eran un poquito más difíciles de tratar. Sobre ellas vamos a ver un momento más. Retomamos otra idea. Ahorita les digo, vamos, decía yo, paralelamente a las persecuciones, paralelamente estaba esta cuestión. Ahora, retomamos el primer punto. Cuando Cristo manda y envía a evangelizar, pues entendemos que los apóstoles no iban a hablar de lo que fuera, más bien tenían que hablar de algo muy concreto. Y de hecho, de lo primero que hablaban era de la resurrección. Eh, ya en otro momento hemos comentado esta gran diferencia de Cristo como predicador, como taumaturgo o mago bueno, como incluso como un guerrillero, si queremos verlo así, como un revolucionario, que en ese sentido era muy parecido a algunos de su tiempo. Por ahí el libro de los Hechos, en el capítulo 5 menciona a Judas Galileo, por ejemplo, si no me equivoco el otro nombre, Teudas también, son mencionados, que era gente que también hizo discípulos y que también empezó a tratar de liberar al pueblo, pero que murieron, y una vez que murieron, sus grupos, sus seguidores se dispersaron y su movimiento se acabó. ¿Sí? Hasta la muerte, entonces, no tenemos nada de especial. Y yo lo estoy diciendo ya muy exageradamente, por supuesto, ¿no? Porque con nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos interesa desde su nacimiento, su infancia, su juventud, su predicación pública, su muerte y su resurrección. Pero en realidad, lo que los primeros cristianos hablaban, predicaban era únicamente la resurrección. ¿Sí? En función de la resurrección, hablaban de su predicación. Pero los primeros cristianos no estaban así, permítanme usar esta palabra, no es la más correcta, pero nos va a dar una idea, no estaban obsesionados como nosotros con el día en que nació Jesús. No estaban obsesionados con qué hizo de niño. No estaban obsesionados con qué hizo durante su época en la que no se sabía nada de él. No, no, no. A ellos les interesaba que había resucitado y que estaba en función de su resurrección. Obviamente, de entrada la muerte, su muerte y su predicación. Era eso. Pero dice San Pablo, no dice San Pablo, si Cristo, voy a inventar, voy a inventar. No, no dice San Pablo, si Cristo no nació de una virgen, vana es nuestra fe. No lo dice. No dice, si Cristo no hizo milagros, vana es nuestra fe. Tampoco dice, si Cristo no predicó, vana es nuestra fe. Pero ¿qué es lo que sí dice San Pablo? Si Cristo no resucitó, ahí sí nuestra fe es vana. Ahí sí, eso sí lo dice San Pablo. Lo demás está
vuelvo con la palabra, en función de la resurrección. Cristo no nos salva con la muerte en ese sentido, porque la muerte la compartió con otros también, sino nos salva con su resurrección, ¿verdad? La resurrección es no nada más la prueba del amor, sino que es una manifestación propia del amor de Dios por sus hijos. Entonces, la base de la fe es la resurrección. Y a partir de allí, fíjense, los cristianos, perdón, usaron frases que a nosotros, al día de hoy, después de haberles escuchado desde pequeños, no nos dicen tanto, la verdad, pero en su momento eran frases muy fuertes. Decir, Jesús es el Cristo, caray, pues los judíos llevaban, repito, casi 2 milenios esperando al Cristo, al Mesías. Y cuando llega Jesús, hay gente que ni siquiera puede aceptar que lo sea. Hemos encontrado al Mesías. ¿Y quién es? Jesús de Galilea. ¿De Galilea? ¿De dónde? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¿A poco de Nazaret? ¿A poco de Galilea puede salir algo bueno? No le creían porque decir que alguien era el Cristo era lo más alto posible. Hoy nosotros lo decimos como si pidiéramos un refresco en la tienda, porque no entendemos la gravedad, la importancia tan grande de decir Jesús es el Cristo. Entonces, esa era una profesión de fe. Recuerden lo que pasó en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros que no sé quién. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo. O sea, fue tan grande que voy a decirlo así, literariamente, pero también así, es tan grande esa afirmación, le llamamos profesión de fe de Pedro, que allí se rompe, se divide el Evangelio de Marcos. El primero en haber sido escrito se rompe, se parte a la mitad cuando San Pedro dice tú eres el Cristo, ahí, ¡pum! Totalmente ya es otra diferencia, muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? Jesús el Señor. No, hombre, pues ¿cómo se le iba a decir a Jesús que era el Señor si la palabra Señor estaba únicamente reservada para Dios? ¿Verdad? Porque resulta que el nombre de Dios, el famoso tetragrama sagrado, en la antigüedad, el de YHWH, en la antigüedad, pues no se decía. Entonces, cuando se tradujo del hebreo al griego, donde estaba la palabra Yahvé, que bueno, hoy decimos Yahvé, donde estaba el nombre del Señor, se ponía el Señor, justamente, mi Señor. Entonces, cuando se leía una cita del Antiguo Testamento que tenía el nombre de Dios, se decía el Señor. El Señor, pues, nosotros, yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron esto hace poquito, hace unos 25 años, ¿verdad? Me decían, nosotros usamos la palabra del Señor para hablar del panadero, del de las tortillas, de cualquier persona adulta. Todo es Señor. El Señor panadero, el Señor tortillero, el Señor adulto, todo es Señor. Pero bíblicamente hablando, dentro de la fe, el único Señor es Jesucristo, ¿verdad? En ese sentido es el Señor. Por eso es que estas frases de fe fueron permeando poco a poco las escrituras y ya en los primeros tiempos tenemos, por ejemplo, algunos himnos cristológicos. El más completo, todos lo conocemos, está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Es el más completo. Les voy a decir una frase nada más, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Se acuerdan? Ahí lo tiene, ahí viene. Otro está en Colosenses, por ejemplo, ¿no? Y algunas doxologías por allí que vienen, me acuerdo de la carta de Judas, por ejemplo. Varios textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, ya son, repito, o himnos, o doxologías, o afirmaciones de fe, que las vamos a englobar en una sola frase que es formulaciones de fe. Tiempo después, cuando empieza la gente a ingresar, a incorporarse, tiene que aprender esto. Por eso era necesario que dijéramos lo del mandato misionero, porque tenían que aprender ello y tenían que, por ejemplo, responder. Cuando iban a ser bautizados, pues se les hacía la pregunta, ¿no? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios Padre? Sí. ¿Crees en Dios Hijo? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Muy bien. Entonces ya se hacía este diálogo, esta serie de preguntas, y por tanto ya quedaba así como que todo bastante bien. Y bueno, todo esto, repito, ya eran formulaciones de fe. Ya, no había más. Pero, como les decía, paralelamente ocurrió algunas cosas y este señor que vemos en pantalla, pues tuvo mucho
mucho que ver. Nuestra iglesia a veces ha sido tildada de reaccionaria. ¿Qué significa eso de reaccionario para nosotros en ese momento? Significa que solamente reacciona, ¿sí? Pero pues de alguna manera es evidente, es decir, la iglesia no se puede anticipar en algunas cosas a los errores que vamos a tener, porque si aún no los tenemos, ¿cómo sabemos qué errores vamos a decir? ¿Qué cosas equivocadas vamos a afirmar? Y resulta que este personaje que tenemos aquí, que lo encontramos entre los siglos 3 y 4 de la iglesia, afirmaba, entre otras cosas, la principal de todas, afirmaba que Jesús no, ay, perdón, ahí está, no era Dios por naturaleza. Afirmaba que, ya ven que dice que el verbo se ha encarnado y todo eso, decía, pues sí, pero es que si el verbo se encarnó y el verbo murió, pues no es Dios, ¿no? Entonces él afirmaba que Jesús no era, voy a usar una palabra que algunos dicen así elevada, no era ontológicamente Dios. ¿Qué es eso de ontológicamente? Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Mira, nosotros a veces le llamamos, no es lo mismo, pero nada más para que entendamos, le llamamos esencia, por ejemplo, a algo que identifica, ¿sí? Los gatos tienen esencia de gato, por supuesto, los perros tienen esencia de perro. Es decir, la materia que hace al gato, que hace el perro, pues se configura por una esencia, por supuesto, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta que esa esencia es lo que hace que entendamos algo que llamamos estatuto ontológico. Ah, caray, qué nombrecitos, ¿verdad? Qué palabritas, pero se pueden entender, se pueden entender. Y voy a poner el caso más conocido para nosotros, porque actualmente se dice cuál es el estatuto ontológico de los embriones, por ejemplo. En pocas palabras, ¿qué son los embriones? Porque si no son personas, por ejemplo, si no son seres humanos, entonces, pues podemos hacer con los embriones lo que queramos, ¿verdad? No son seres humanos. Pero hay gente el día de hoy que dice que sí son seres humanos, pero que no son personas. Eso es pues un error visible de inmediato porque no se puede ser humano sin ser persona, pero hay gente que dice pues que no. ¿Por qué? Porque resulta que la persona es el sujeto de derechos. Y entonces si yo le quito la categoría de persona al embrión, entonces ¿qué le quito? Todos sus derechos. ¿Cuál es el estatuto ontológico? ¿Qué es el embrión en este caso, no? ¿Qué es? Bueno, pues decía Arrio, hablando de estatutos ontológicos, decía que Jesús no era Dios. Para esto, quiero aquí hacer una pequeña y rápida lectura cronológica de un texto buenísimo, de un libro buenísimo que se llama Cuando la iglesia era joven. La verdad es que está impresionantemente bueno este texto. A mí me gustó mucho. Cuando la iglesia era joven, las voces de los primeros padres del autor Marcelino D'Ambrosio. Pero bueno, eso es otro punto. Probablemente, ¿verdad? Por lo menos el apartado del tema que voy a tratar en este momento lo envíe a nuestro grupo de WhatsApp para que estén atentos el día de mañana para que puedan tener esta lectura. Pero bueno, ahorita voy a hacer la reseña cronológica. Algunos nombres los habremos escuchado, otros no. De momento no nos quedemos tan, ¿cómo decirlo?, ensimismados en los nombres, sino nada más en la comprensión. Miren, por ejemplo, dice, en el año 303 comienza la gran persecución de Diocleciano. Diocleciano obviamente fue un emperador de Roma, que se prolonga hasta el año 306 después de Cristo en Occidente y hasta el 313 en Oriente. Bueno, en el año 312 Constantino derrota a Magencio en la batalla del puente Milvio. En el 313, época o fecha importante, 313,
surge el edicto de Milán de Constantino, y este edicto de Milán de Constantino autoriza el cristianismo y cualquier otra religión. Es decir, cesan las persecuciones contra el cristianismo, pero todavía no se pone como si fuera ya lo último del último. En el año 324, aquí esta cronología no habla de una fecha que yo ahorita voy a mencionar, voy a retomar. En el 324, Constantino derrota a Licinio y se convierte en el único gobernante del imperio. Fíjate, en el 313 se dejó así como que la paz por el edicto de Milán. Cualquiera podía ser cristiano si quería, pero en el 324, que Constantino se convierte en el único gobernante del imperio, entonces ya es que se propone al cristianismo como la única religión. Y en el 325, escucha lo que voy a decirte, Constantino convoca el primer concilio ecuménico de Nicea. Vamos por partes, porque esta es, por ejemplo, una de las afirmaciones que utilizan los que están en contra de la iglesia para decir que la iglesia católica la fundó Constantino. Nada que ver, nada que ver. A ver, vamos por partes. Resulta, aquí te voy a decir la fecha, que en Alejandría, al norte de África, había un, un obispo de nombre Alejandro y había un sacerdote de nombre Arrio, y resulta que Arrio, allá del año 320 más o menos, empieza a manifestar estas herejías que estábamos comentando, ¿verdad? Sobre todo esta, que Jesús no había sido o no era Dios por naturaleza, que no había sido, ya ven que nosotros decimos engendrado, no creado, bueno, que él había dicho que había sido engendrado, pero en el tiempo, por tanto, no era eterno y no compartía pues la esencia total de ser Dios. Bueno, entonces, desde el 320, Alejandro de Alejandría había ya mandado por ahí algunas instrucciones para que no se hiciera caso a lo que Arrio estaba diciendo. Pero recordemos que para esto, pues obviamente ya el emperador romano, ahí una vez más paralelamente, pues ya tenía injerencia con el cristianismo. Entonces, lo que hizo fue que 5 años después de que esto pasaba, porque Arrio no se quedaba quieto, 5 años después, Constantino dice, pues en mi calidad de emperador, ¿qué les parece que se convoque un concilio? Es como que la idea que da, ¿no? Y dice, yo pongo aquí la casa, yo pongo aquí todo, ¿para qué? Pues como quiero mucho al cristianismo, vengan todos para acá, júntense por favor, y después de que se junten, ya van a poder decir que esto que dice Arrio está equivocado. Y efectivamente así fue, por eso se dice que Constantino convocó el concilio de Nicea. Pero de eso, por ejemplo, bueno, para empezar, el Papa tuvo que estar de acuerdo, por supuesto, para empezar, ¿no? Pero después de esto, esto no significa que la iglesia haya surgido por obra y gracia de Constantino. Es una cosa más lejana no puede haber, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues sigo con esta narración. Se convoca, no se sabe cuántos obispos fueron. Se llama concilio ecuménico y se llama primer concilio ecuménico, eh, primero porque fue el primero de la historia, ¿no? Por así decirlo. Es considerado el primer concilio de la historia. Segundo, se llama de Nicea porque fue justamente convocado en Nicea, para Nicea. Tercero, se llama ecuménico porque la oikomene es la totalidad de la casa habitada, es decir, la universalidad, ¿sí? Entonces, ¿a quién se invitó? A todos. Y también, ¿por qué surge esto? Porque les dije que en el 320 Alejandro de Alejandría ya había mandado unas circulares por allí, había puesto en la alerta a los de su, llamémoslo así, diócesis, y ya habían hecho contra Arrio muchas cosas, pero Arrio, repito, se había ido exiliado, pero seguía moviendo gente y todo esto, y pues nada, no estaba de acuerdo y nadie estaba de acuerdo con él, y bueno, sí había gente de acuerdo con él, eso sí, de hecho, lo acabo de decir, no lo más correcto, pero sí había gente de acuerdo con él, y les digo, algunos hablan de que fueron 250 obispos, otros, exagerando y obviamente poniéndole un poquito para su lado, dicen que hasta 2000 obispos fueron,
pero el número que se ha quedado como el número más preciso es el de 318. Se dice que fueron 318 obispos. Bueno, pero antes voy a decir una cosa muy interesante, porque la verdad es que esto es, a mí, bueno, yo lo leí hace unos años y me pareció muy simpático, y de hecho lo leí por otra parte y después lo retomé por acá. Pues este Arrio, dicen que, pues que cuando convocaron al concilio, pues él fue al concilio también, ¿no? Para defender sus tesis, sus ideas y todo esto, pero de repente que se encuentra con San Nicolás de Bari. Y San Nicolás de Bari que agarra y que le da su buena bofetada por andar enseñando cosas que no tenían que ser. Bueno, y esto es una anécdota doble, que algunos dicen que leyenda, van a ver por qué. Pues es doble porque pues alguien se puso enfrente de Arrio y le dijo, oye, estás alegando cosas que no, y hasta los golpes llegaron. Pero no sé si ya te sonó el nombre de San Nicolás de Bari, ¿no? Hoy le llamamos Santa Claus, ¿verdad? Entonces, resulta que se cuenta por ahí que este San Nicolás, que hoy conocemos como Santa Claus, fue el que le dio su buena cachetada, su buena bofetada a Arrio, perdón, a Arrio, por andar con sus herejías. Pero bueno, volvamos al Concilio de Nicea, dejemos de momento las leyendas y los chismes para otro momento. Decíamos que fue en el año 325 del Concilio de Nicea, y encontré estas imágenes de la página Stella Maris, que me gustó porque justamente está así, tal cual, ¿no? Como muy concreto, muy reducido. Y lo que decía, las épocas, la verdad es que escapan realmente a una cronología exacta, pero se propone que justamente fue de mayo a julio del año 325. ¿Qué papa estaba en aquel entonces? El papa Silvestre I. Voy así directamente con lo que es, aparte porque ya estamos también llegando a la hora de cerrar el tema para pasar a alguna cuestión después de la grabación de preguntas y respuestas. ¿Qué logros? Lo primero es que se formuló la primera versión del credo. Decíamos, a ver, de Dios se creía que era Dios, pero Jesús, el arrianismo decía que no era propiamente Dios. Por lo tanto, un logro del concilio de Nicea, ¿cuál fue? Definir la divinidad de Cristo. Entonces ya tenemos primera persona divina, segunda persona divina. Por lo mismo, se condena el arrianismo. Y un logro que de momento no nos llama tanto la atención porque está fuera del credo, es se ordenó la celebración de la Pascua en determinada fecha. Eso de momento no lo tomamos porque nos interesa hablar más del credo. Y como curiosidades, ya decíamos, fue convocado por el emperador romano Constantino, que aún no estaba bautizado, pero ya estaba bien emocionado con el cristianismo. Recuerden que había ganado la batalla y todo eso. Entonces él le decía que era la cruz de Jesús la que le había dado la victoria. Entonces él estaba muy emocionado. Y perdonen que lo diga con este ejemplo, ¿no? Pero al menos en mi caso me he encontrado con mucha gente que recién se convierte al cristianismo. Todo el que se convierte recién al cristianismo está bien emocionado, para empezar. Pero hay gente que además de eso, pues tiene ciertas posibilidades. Y yo constantemente me encuentro con gente que me dice, oye Sergio, que tú das temas, cursos, retiros, sí. Siempre, cuando quieras, tengo aquí un ranchito, ¿no? Que tiene aquí su alberca, que tiene un salón grande, que se puede adaptar, yo te consigo lo que haga falta, tú me quieres un pizarrón, yo te traigo. Hay gente que es muy generosa, aparte pues tiene los medios económicos para halo, ¿no? No, 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 yo lo que quiero es que vengan acá, qué gusto, qué honor tenerlos en mi casa hablando de Dios, y se emociona la gente y así te hace. Pues hagan de cuenta que así Constantino. Y como era el emperador, pues ¿qué le costaba? ¿No? Entonces, repito, por eso es que se dice que él lo convocó, pero no es que haya sido así como que yo, Constantino, convoco y porque soy el principal y yo estoy inventando la iglesia. Pues la iglesia ya existía, ¿no? Participaron 300 obispos, digamos 318, y estaba presente el obispo Arrio, ahí dice Arrio, que luego fue condenado como hereje. De ahí viene justamente la herejía del arrianismo. Y uno dirá, bueno, para esto el concilio, después de que se definió todo esto, fue firmado
pues por casi todos los más de 300 obispos, solamente no firmaron Arrio y sus seguidores, obviamente, ¿no? Y no todos sus seguidores, solamente algunos de ellos no firmaron. Pero la cosa no acabó allí, porque el arrianismo, entre otras ideas erróneas, siguieron avanzando y entonces tuvo que surgir el concilio de Constantinopla. Fíjense, ni 60 años después y ya teníamos otra problemática. ¿Adivina qué problemática fue? Ya tenemos a Dios Padre como persona divina, tenemos a Dios Hijo como persona divina, pero nada más. No creían en la divinidad del Espíritu Santo. Por eso les digo que el día de hoy ustedes y yo hablamos tranquilamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así como si nada, pero no tenemos en mente, no tenemos conocimiento de toda esa trayectoria que tuvo que haber para que llegáramos a estas afirmaciones que hoy en día las disfrutamos como un regalo que hubiera caído del cielo en un momento. No, 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 no. Pues resulta que no. Repito, ahora ya voy al revés. Bueno, para empezar, insisto, el Concilio de Constantinopla responde, entre otras cosas, justamente a esta situación de la divinidad del Espíritu Santo, si era o no era Dios realmente, ¿no? Porque yo la verdad es que hasta el día de hoy me doy cuenta de que hay gente que no cree que el Espíritu sea Dios. ¿Cómo lo sé? ¿O cómo lo veo? ¿Cómo lo percibo, mejor dicho, ¿no? Para que no haya problemas. Lo percibo cuando, por ejemplo, hay un canto que seguramente saben que dice Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Le cambian a veces una frase o dos, pero me ha tocado gente que está cantando ese canto y dicen, Dios está aquí, Jesús está aquí, María está aquí. Oye, ¿y el Espíritu dónde quedó? Hay gente que lamentablemente, no por doctrina, recuerden eso, no por doctrina, sino por sensibilidad interna, endiosa a María, pero baja al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también me doy cuenta porque, por ejemplo, a veces hablamos del Padre y del Hijo y los vemos como dos personas. A veces vemos al Hijo en esa fisonomía que siempre hemos visto de Jesús. Vemos junto a él a un Señor también de barba, pero ya barbas blancas, a diferencia de Jesús, que lo vemos con barba oscura. Este Señor de barba blanca, también muy imponente. Y una palomita. Entonces a veces pensamos más en las personas divinas, Padre, Hijo, pero no pensamos en una persona divina del Espíritu Santo. Me ha tocado, debo decirlo también, muchas iconografías donde justamente se ven tres personas y está la Trinidad. Pero para mucha gente resulta un poquito así como que, pero ¿por qué hay tres personas? Así como, pues sí, está el Padre, que lo pensamos que es como un Padre humano, está el Hijo, que pues es Jesucristo, así no tenemos tanto inconveniente, pero el otro, ¿quién es? Pues el Espíritu Santo, pero ¿qué no el Espíritu es una paloma? ¿Qué no el Espíritu es fuego? ¿Qué no el Espíritu es el agua? No, esas son imágenes del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, de hecho, poner a un señor ahí de barba blanca para representar a Dios Padre, pues es también algo súper, súper alejado de la realidad, porque Dios no tiene corporeidad. El único de los tres, o de las tres personas divinas que tiene corporeidad, pues es Jesucristo, el único, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, para representar, pues tenemos. Bueno, pues resulta entonces que Macedonio, patriarca de Constantinopla, admitía la divinidad de Jesucristo, pero negaba la del Espíritu Santo. Híjole, decía que el Espíritu era una criatura de Dios, una especie de super servidor de todas las gracias, super administrador de todas las gracias. Ay, perdón. Y no sé si ustedes han escuchado que, si no me equivoco, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona divina. De hecho, dicen que Jesús tampoco, o sea, Jesús no es como tal parte de lo que creemos de la Trinidad, pero el Espíritu, ellos dicen que es una fuerza de Dios nada más. No es una persona divina, sino que es una fuerza de Dios. Entonces, pues bueno, el papa de aquel entonces era Damaso I, pero él esta vez no participó. De hecho, el concilio se llevó en Constantinopla y pues fue llevado justamente por los obispos de esa región. Ahorita les comento un poquito más. ¿Qué logros tuvo este concilio? Pues que se pudiera añadir al credo no nada más la divinidad de Jesús, sino también la divinidad del Espíritu Santo. Condenó la herejía apolinarista. ¿Cuál era esta? Pues imagínate ahora, qué chistoso, porque
eh, Arrio decía que Jesús, por así decirlo, no era primeramente Dios, sino que era hombre, nada más. Pues Apolinar decía lo contrario, decía que Jesús, sí era Dios, pero que no era hombre, ¿verdad? Entonces, pues ya. Ahí dice demiñitó, pero es de delimitó, delimitó, así de delimitar, de ponerle como franjas o fronteras a las provincias eclesiásticas. Dijo que Constantinopla era como una segunda Roma. Entonces, ¿quién convocó este concilio? Lo mismo el emperador Teodosio, pero porque estaban los poderes, por así decirlo, el poder eclesial, el poder temporal, pues en un diálogo muy cercano, no muy, muy cercano. Participaron aproximadamente 150 obispos, pero solo orientales, entre ellos San Gregorio Nacianceno, y pues resulta que San Gregorio es de los que más estuvo justamente contra Macedonio, del que vienen los macedonistas, por así decirlo, que eran justamente los que eh, no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo, pero al final, pues obviamente que se tuvo que reafirmar esta divinidad contra los macedonianos, dije macedonistas, pero es macedonianos. Entonces, ya sabemos, el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, anteriormente el Hijo es verdaderamente Dios, y por tanto, aquí surge, ahora sí, después de todo este gran esquema, surge lo que llamamos el credo niceno, de Nicea, y Constantinopla, constantinopolitano. De estos dos concilios surge el credo largo, como lo llamamos, que como bien recuerdan está en general distribuido en tres grandes sectores o secciones, que es la sección del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí viene. Y pues bueno, con eso tenemos de entrada, esto acuérdense que es apenas lo primero, hay mucho que tratar, hay mucho que hablar, pero primero Dios lo haremos en las siguientes sesiones, cuando hablemos también del credo apostólico, cuál es también su origen, su historia, y más adelante estaremos hablando de qué es lo que contienen esos credos, a diferencia de otras formulaciones o profesiones de fe, son más completos, son más de tradición o son más qué tienen que ver esos credos. Por lo mientras, agradecemos a Dios por la reunión del día de hoy. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.